Hola, ¿qué tal? En este video tutorial del reto Costura sin plásticos junto a Katia Fabrics te voy a enseñar cómo hacer un pack de aseo. En esta ocasión nos vamos a centrar en la bolsita de aseo que viene en el PDF de discos desmaquillantes más toallitas más bolsa de aseo. Vamos a montar los patrones y cortar el correspondiente a la bolsita de aseo. Para este patrón en concreto voy a utilizar dos tejidos de la colección de Katia. Uno sería este, que es un tejido que se llama Cool Cotton, te lo dejo por aquí, que es un tejido aspecto toalla muy finita, como una micro toalla. Y luego un canvas estampado, en este caso este de los limones. Estos son los dos patrones que vas a necesitar para hacer tu bolsita de aseo y vamos a cortar de esta pieza una en el Cool Cotton y otra en el canvas. Y esta igual, una en Cool Cotton y otra en canvas, para que os quede como una mezcla de los dos tejidos. Transferimos bien nuestro patrón a la tela por el revés, dejamos marcado el medio de arriba y el medio de abajo. Y una vez lo tienes ya puesto en esta tela, vamos a cortar del tirón esa pieza. Voy a colocar el canvas y voy a poner derecho contra derecho el Cool Cotton, donde hemos marcado lo que es el patrón. De esta forma sacaremos las dos piezas del tirón perfectamente. Sujetamos las dos capas con alfileres, sobre todo porque el Cool Cotton es elástico. Y cortamos. Ya tenemos cortadas, dejamos dado un pequeño piquetito abajo en el centro y otro aquí. Y de esta forma ya tenemos cortadas las dos piezas. Hacemos lo mismo con la otra pieza, la delantera. Tal cual están así, vamos a coser de esta pieza, vamos a coser solo la parte superior a distancia de prensatelas, rematando al principio y al final. Y en esta pieza de aquí vamos a coser desde aquí hacia aquí, pivotamos, hacemos toda la solapa, llegamos aquí, pivotamos y cerramos aquí. Te lo puedes dejar un poco pintado si lo necesitas, ¿vale? En la esquina sería esta costura la que tienes que hacer, empezando por aquí, aquí rematamos, venimos aquí, pivotamos y hacemos toda la solapa y en el otro lado hacemos lo mismo, aquí pivotamos y cerramos. Nos vamos a la máquina de coser y cosemos estas dos piezas con una aguja universal de 80-90 y si puedes, utiliza el prensatelas de doble arrastre, ya que al ser el Cool Cotton un tejido un poco elástico, nos va a coser mucho mejor y nos va a quedar más estable la costura. He puesto el prensatelas de doble arrastre para que me cosa mejor. Aquí empezamos y rematamos. Y ahora voy a coser esto. Nos queda así y esto lo que hacemos es que lo abrimos y lo planchamos con un trapito por encima, ¿vale? Porque si no se nos puede dañar el Cool Cotton. Y en este caso, como son esquinas, en estas que son hacia adentro, tenemos que dar un piquete
de tal manera que lleguemos prácticamente hasta el final para que al abrir nos abra bien, tanto en esta esquinita como en esta, ¿vale? Así y así. Y en lo que es el resto de la curvita le vamos a dar pequeñas muescas, quitándole un trocito de la curva, quitándole como triangulitos. Así. Solo en las zonas más pronunciadas de la curva. Esto lo planchamos así abierto y esto lo vamos a sacar muy bien, sacando muy bien la costurita, acoplando aquí bien, bien. ¿Vale? Sacaremos bien con un sacacosturas la zona de la curva y también la dejaremos un poco planchadita. Y aquí también. Nos queda más o menos de esta forma. Esto lo podemos planchar primero abierto y luego ya lo podemos planchar un poco así, que es como va a quedar. Vale, ya tenemos estas dos piezas bien planchaditas y ahora vamos a pasar a hacer el montaje. La bolsita va a ser así, ¿vale? Para que aquí, si quisieras, le puedes poner un velcrito o un botoncito y esta va a ser la solapa de toalla, ¿vale? Entonces, como esto va a ser así, vamos a abrir esto de tal manera que se nos van a quedar enfrentados esta pieza y al abrir se nos queda así. De tal manera que la solapita se nos queda por aquí por el medio. Pero como tenemos este trocito de espacio tanto aquí como aquí, no nos va a pillar la solapa. Entonces vamos a poder coser todo. ¿Y dónde vamos a dejar el agujero? En esta parte de aquí, en esta de aquí, ¿vale? En la que tiene la solapa mirando para allá. Aquí justo vamos a dejar la abertura para dar la vuelta a todo. Aquí más o menos, aquí y aquí dejaremos la abertura y coseremos el resto. Vamos a coser este trocito de aquí, todo este lateral y todo este bajo. Las 4 esquinas las dejamos de momento abiertas para coserlas después de hacer estos 4 lados. Puedes dejártelo sujeto con alfileres o hilvanarlo, lo que tú prefieras. Aquí casamos muy bien lo que son los encuentros de las costuras para que luego al colocarlo nos quede bien. Si quieres puedes tirar una costura hacia un lado y la otra hacia el otro lado, de tal manera que nos queda un solapado mucho más limpio. Y coseremos igualmente con un prensatelas de doble arrastre, si puede ser. Antes de irnos a coser, vamos a realizar una pequeña tirita con el popelín que vamos a dejar a modo de detalle en uno de los laterales del exterior. Te haces una tirita como de 5 centímetros que doblarás como un bies y la coses por un lado, ¿vale? Y doblada así, que nos mida 1,5 centímetros aproximadamente para que no sea muy grande. Y esta piececita, que también puedes usar un bies o algún detalle que tú quieras, se lo vamos a dejar aquí en uno de los laterales, más o menos a unos 2,5-3 centímetros de la esquina. Ahí justo lo dejamos puesto y así de esa forma nos quedará un detallito en el borde que nos hace que esto quede con un look mucho más profesional. Nos vamos a la máquina de coser, empezaremos por ejemplo por aquí, rematamos, venimos aquí, rematamos, nos saltamos la esquina, empezamos aquí rematando, pasamos por encima de aquí hasta aquí rematando, nos saltamos la esquina, hacemos todo este bajo rematando al principio y al final, nos saltamos esta esquina, empezamos aquí rematando, venimos por aquí, pasamos por encima de aquí, llegamos hasta aquí y rematamos, nos saltamos esta esquina y empezamos aquí rematando, llegamos aquí y rematamos, de tal manera que nos quedan sin coser el agujero por el que vamos a dar la vuelta y las 4 esquinas que haremos luego abriendo de esta forma, ¿vale? Ahora te lo explico después. Vamos a la máquina de coser. Empezamos por uno de estos lados. Yo empiezo desde el exterior hacia adentro para que esto luego me quede forzado con el dobladillo hacia adentro y me sea más fácil rematarlo.
Ahora empezamos por aquí, también rematamos. Aquí nos aseguramos de que las costuras están una para cada lado. Aquí con cuidado de pasar por encima de la etiquetita que hemos metido. Y ya nos queda solo el último trocito. Nos quedan así las esquinas. Y ahora, una vez hemos hecho esto, vamos a hacer las 4 esquinas. Las 4 se hacen de la misma manera. Abrimos así las 2 telitas que unen la esquina, de tal manera que las estiramos bien por aquí para poder enfrentar lo que son las 2 costuras. Intentamos tirar una costura para cada lado para que no nos abulte. Enfrentamos bien estas 2 costuras. Las esquinas te las puedes dejar hilvanadas si lo necesitas, pero si no, no haría falta. Y esta parte hay que estirarla muy bien, ¿vale? Nos queda así y así, una costura tirada para arriba y la otra tirada para abajo. Y vamos a coser en línea recta desde aquí rematando por aquí hasta aquí. Y haremos eso mismo en las 4 esquinas. Así. Al hacer la otra esquina que va unida a esta, si esta costura la hemos tirado para acá, al hacer esta haremos lo mismo, la enfrentaremos de tal manera que esta la tiramos hacia acá. Vale, ya lo hemos cosido todo y nos queda este agujerito por el que le daremos la vuelta. Nos queda de esta forma el neceser y por el agujero que hemos dejado aquí, que nos lo habíamos marcado, vamos a dar la vuelta a toda la bolsita. La vamos a sacar poco a poco y la vamos a sentar. Si lo necesitamos, usaremos esto. Antes de asentar nada, acomodamos hacia adentro la bolsita, la parte donde tenemos la abertura. Yo la he dejado ahí sujeta con alfileres, ahora la coso a mano. Y abrimos bien todo, sacamos bien las esquinitas, por aquí, así nos queda la etiquetita que le hemos puesto en el costadito y esto nos queda así, como ves. Si quieres lo puedes dejar planchadito un poquito y aquí si quisieras le puedes poner un trocito de velcro y aquí un trocito de velcro para cerrar, o te la dejas tal cual así abierta, o incluso un corchetito también o un snap le podrías poner si quieres para cerrar. Y así ya tendríamos nuestra bolsita de aseo donde podemos meter nuestras toallitas y nuestros discos desmaquillantes. Espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica y que lo completes con el resto de proyectos del pack aseo.